Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. El Observatorio Latinoamericano de las Infancias, OLI, es una iniciativa de nuestra escuela en Puerto Rico dedicada a articular redes educativas para investigar, documentar y difundir conocimientos sobre infancias y juventudes en nuestra América. Su objetivo es generar conocimiento y fomentar prácticas investigativas alternativas que incluyan la participación de niñas, niños, niñas y jóvenes, promoviendo proyectos y programas que fortalezcan las políticas públicas existentes para su pleno desarrollo y la protección de sus derechos en la región. Sinfonías florece como un ciclo de 7 conferencias en donde exploramos, como modalidad de arte, diferentes perspectivas emergentes en la investigación con niñas, niños y jóvenes en la región, abarcando pequeños fragmentos con diferentes formas, colores y superficies que se entrelazan para crear composiciones figurativas, sonoras y estéticas. En este ciclo de conferencias se intercambian ideas sin fronteras para construir una visión plural y enriquecedora. Perspectivas de Argentina, Brasil y Chile se funden en un conjunto armonioso y cohesivo. Este diálogo transregional promueve una comprensión profunda y diversa, tejiendo un tapiz de conocimientos y reflexiones compartidas, y nos invita a reconocer que las conversaciones entre adultos, infancias y juventudes no son meras fantasías, sino diálogos impregnados de experiencias y conocimientos, donde las voces se entrelazan y se vinculan en una danza de comprensión mutua. La artista y educadora Lucía Vignoli inició esta serie compartiendo sus experiencias como profesora de artes en el Instituto Nacional de Educación de Sordos de Río de Janeiro, en Brasil, instándonos a reconocer los procesos de brotación de las cosas. Luego contamos con la presencia del maestro Rui Mesquita, profesor asociado del Centro de Educación de la Universidad Federal de Pernambuco, también de Brasil, quien propuso el manifiesto El Sonrisal. Posteriormente, Rosana Godoy, docente e investigadora de la Universidad de La Serena de Chile, compartió su conferencia Investigaciones vivas con niños y niñas, Devenir del Aprender. En la Cuarta Sinfonía contamos con la presencia de Adriani Ojeda, psicóloga y pedagoga de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, quien compartió sus reflexiones respecto a las infancias y educación estética. Durante la quinta, Mariana Asensio, docente del campo de práctica en educación inicial del Instituto Superior de Formación Docente número 19 y de la Cátedra de Didáctica y Currículum del Instituto Superior de Formación Docente CATS en Argentina, nos condujo por sus experiencias de infancia a partir de sus preguntas de investigación con el juego en las infancias. Hoy, Isabel Molinas nos acompaña. Isabel es profesora en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina. Es magíster en Didácticas Específicas de la misma universidad y doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos comparte su conferencia Imaginación e Infancias, experiencias artísticas que construyen mundos. Mi nombre es Luisa Ramírez y soy la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de las Infancias. Bienvenidas. Gracias, Luisa. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas y todes. Hoy es una tarde de fiesta, festiva en Santa Fe, es donde nos habla Isabel. Y bueno, a quien estamos muy agradecidos de que nos venga a compartir este momento especial. Y bueno, para mí es una enorme alegría compartir este espacio con todos ustedes, presentar también junto con Luisa a esta maestra, pero también a esta artista, gestora cultural, amiga, activista de las artes y la educación, tan importante, que ya veo que un poco la incomodamos quizás con estos títulos o reconocimientos, pero bueno, que siempre nos viene a traer una agenda de la investigación sensible, abierta a la vida, y sobre todo nos viene a ofrecer una perspectiva de vida en la cual la educación y el arte no se detienen nunca. Así que te agradecemos, Isabel, con todo el corazón, que compartas esta tarde con nosotros. La idea es escucharte, compartir esta conferencia,
clase o sinfonía, como hemos llamado en este observatorio, intentando también pensar en la simultaneidad de estas voces como la tuya, vienen a sensibilizarnos en nuestra América. Así que después de que vos hagas tu presentación, yo voy a acompañar, seguramente voy a retomar algunos comentarios de las personas que estén conectadas online, y ahí quedo atento también a la conversación y a la escucha. Así que muchas gracias, Isabel, por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias Luisa, gracias Francisco por esta invitación y también a quienes están comunicados ahora y a quienes en algún momento tomen contacto con este material. Me gusta decir que leo, que escribo, que pinto, que cuido la tierra que habito en un momento en el cual estamos bueno, con tantas malas noticias. Entonces, en la tarde de hoy lo que traigo son, a raíz de esas sinfonías que ustedes me propusieron, lo que traigo son algunas lecturas, ¿sí? Voy a ir compartiendo una presentación que está hecha de imágenes, de fragmentos, de resonancias, de algunas experiencias compartidas, y que tienen como hilo central, como hilo firme que las sostiene, una pasión y un agradecimiento por lo mucho que pueden hacer las artes en el sentido amplio, incluyendo a la literatura, pero también incluyendo a las prácticas estéticas, por las infancias, por las juventudes y también por quienes ya tenemos algunos años más, ¿sí? Voy a entonces a hacer una presentación con algunas imágenes, ya anticipé. Este es un trabajo de las niñas de la Escuela Provincial de Artes Visuales de la ciudad de Santa Fe. Les cuento que me estoy comunicando desde la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, en el interior de la Argentina, y que yo nací un poquito más al norte todavía, en una localidad que se llama San Justo, que hace ya varias décadas no contaba con librerías donde uno pudiera ir a comprar, ¿sí?, algún texto que le interesaba, pero sí tenía una biblioteca popular y también tenía una escuela normal donde pude asistir desde el nivel inicial, la primaria y la secundaria, una escuela pública, de esas que fundó Sarmiento en ese proyecto maravilloso de poder garantizar el acceso a la educación pública en vastas poblaciones que eran hijas, hijos de inmigrantes. Y también había una escuela de artes visuales, la escuela Orlando Pedrasoli, que hizo que desde los 6 años pudiera adentrarme en este territorio de las imágenes, de los colores, de las texturas y de las tramas, y que hace que hoy traiga esta otra imagen, que es de otra escuela de artes visuales, con niñas de esa edad que comparten sus producciones. Cuando Francisco me propuso, a partir de esta generosa invitación de Luisa, pensar un título para la tarde de hoy, centré la reflexión en dos categorías. Imaginación por un lado, la imaginación ligada también a la curiosidad y a la creatividad, e infancias. Infancias como ese momento en el cual se gestan y se anudan nuestras primeras relaciones entre las palabras y las cosas y de algún modo definen nuestro estilo. Y estoy citando a Roland Barthes. Y acompañé esa imaginación infancias con la idea de pensar algunas experiencias biográficas que construyen mundos y que posibilitan otros mundos junto a los que tienen el peso y la materialidad muchas veces de los que ya conocemos. Entonces, experiencias artísticas que construyen mundo. Comienzo por una muy potente, que es la que llevamos adelante en la universidad donde trabajo, la Universidad Nacional del Litoral, una universidad que tiene una vocación regional, pero también es una vocación centenaria. Se funda en el 1919 y es una universidad
universidad que decimos es hija de la reforma universitaria, en el momento en que la educación superior se convierte en una educación pública, gratuita, con estamentos cogobernados, ¿sí? Y laica. Y respecto de esta bienal, una bienal que ya está cumpliendo 30 años, traigo una anécdota y una anécdota que tiene que ver con, me acomodo un poquito acá, ¿sí? Hemos tenido acá una dificultad con la butaca. Les decía una anécdota que podríamos titular Avión Luna. ¿Y qué será eso del avión Luna? Eh, Estábamos allí, participaron de esta bienal 20.000 personas. Lo que están viendo es el frente del rectorado de la universidad. Y en medio de esa inauguración, en medio de ese mar y de ese cielo registrado por drones, una nena en brazos de su abuela, una nena de 1 año y pocos meses, mira el cielo, señala y dice, avión Luna. Avión Luna. Miren lo que es esa, esa metáfora. Lo que ves es un dron con una luz en el cielo. Y en ese momento, al año y 2 meses, se acuña, me animaría a decir, una de las metáforas más potentes que seguramente la van a acompañar a lo largo de su vida. La posibilidad de habitar el mundo desde los brazos de esa abuela a través del arte. Una bienal de arte joven que nuclea, que invita a estudiantes entre 15 y 30 años para participar en una diversidad de disciplinas. Participan 20.000 personas, se trabaja entre sedes articuladas, se promueve la integración de la educación básica, la educación primaria con la secundaria y la superior, se ofrecen espacios de formación, se presentan producciones escénicas, música, letras visuales, audiovisuales, híbridas, se suman 30 emprendimientos de base cultural y se cuenta con 35 voluntarios. Me interesa traer estos datos porque dan la dimensión del acontecimiento en el cual una niña de 1 año y 2 meses dice avión Luna. En medio de este evento están acuñándose imaginarios, imaginarios diversos en una universidad pública que posibilitan esto que David Lapouillade enuncia en términos de existencias menores, existencias que se intensifican a partir de la posibilidad de tomar contacto con las artes, de tomar contacto con experiencias estéticas que hacen que el lenguaje vaya más allá de una lengua materna, quizás mucho más económica. Esa es la puerta del rectorado de mi universidad en el momento en el cual nos invitan a ingresar. Dice David Lapouillade, quizás el arte esté por entero al servicio del derecho, volver más reales ciertas existencias, darles cimiento o un brillo particular. No es un modo de legitimar su manera de ser, de conferirles el derecho de existir bajo tal o cual forma. Existir a partir de una forma elegida. Existir a partir de una palabra que nos resuena, de un color que nos gusta más que otro. Experiencia e imaginación, avión Luna. Ingresamos. Y elegí para ingresar el primer libro que con mucho esfuerzo, mi mamá pudo comprarme, País de Silvia, de María Hortensia Lacau,
Un texto que desde la tapa nos muestra ciervos con astas florecidas y burros y cebras y también un elefante que viaja en velero, desafiando cualquier cuestión verosímil respecto o cualquier desafío verosímil respecto del peso. Un libro en el cual todavía puedo leer mi nombre completo y una inscripción que dice recuerdo de mi madre, y un libro en el cual al revisitarlo, y ya voy a ir a eso, me encuentro con un ex libris, con una estampilla, que es el motivo por el cual muchos años después tuve un ex libris, que cuando los veo a la par me doy cuenta lo mucho que se parecen. Pero ¿por qué el país de Silvia? Porque el país de Silvia nos invita a pensar una escuela diferente, una escuela que en la voz poética es la escuela del laurel y del rosal, una escuela en la cual la abejita de oro vuela y vuela con su blanco delantal y su valija de papel. Va a la escuela del rosal y del laurel y en la valija lleva el cuaderno y una gotita de miel. Es su maestra la señorita Rosa Rosada. Se pone muy colorada cuando se enoja y deja de ser rosada para ser la señorita Rosa Roja. Por eso la abeja de oro vuela y vuela con su blanco delantal y su valija de papel, para no llegar muy tarde a la escuela del rosal y del laurel. Y aquí traigo una pregunta. ¿Son nuestras escuelas del rosal y del laurel? ¿Son escuelas que hacen lugar a la poesía? ¿Son escuelas que hacen lugar a los gestos botánicos? ¿Son escuelas que están formando niñas, niños, niñes interesados y amantes y protectores del ambiente que habitan? Mi primer libro, el primer libro de mi biblioteca, junto a uno de los últimos libros, que traje a la biblioteca y que se titula Una niña hecha de libros. Una clara referencia metatextual a lo que venimos hablando, de Oliver Shepard y de Sam Windsor. ¿Y por qué lo traigo junto al país de Silvia y junto a esa escuela que acabo de describir? Porque es un texto que en su interior, en el retiro de la portada y de la contraportada, está lleno de nombres, está cubierto de nombres de títulos de la literatura universal y de nombres de autores, de escritores y escritoras que la han hecho grande y que han habitado y siguen habitando nuestras vidas. Y lo traigo porque me interesa especialmente que hacia el final del texto, y después voy a volver a los ex libris, que hacia el final del texto los autores, escritor, ilustrador, afirmen que es nuestra imaginación la que nos permite flotar. Y pienso en tantas referencias en las cuales, mientras lamentablemente algunas se ahogan, la literatura, las artes, la naturaleza nos mantiene a flote. Y es ahí donde pienso en los ex libris, en esas estampillas que personalizan cada edición, que la hacen única, y pienso cómo este primer texto de la editorial Capeluz, que es toda una marca respecto de la educación pública en Argentina, trae esa estampilla deliciosa con un barquito de papel. Y pienso en este otro ex libris que cuando fui adulta pedí que diseñaran para mí a partir de una serie de marcas,
donde también hay un timón, un ex libris que también habla de la navegación y habla de dragones y quizás princesas y flores de loto que logran levantarse y crecer y florecer bellas en medio del barro. Dos textos, El país de Silvia y Una niña hecha de libros, experiencias menores, experiencias de lectura que son puestas en diálogo con esa otra experiencia potente de una Bienal de Arte Joven, en el marco de la cual una niña dice Avión Luna. Experiencias que están a la par de lo que a posteriori, en el marco de una carrera de grado, en el marco de una carrera de maestría, en el marco de un doctorado, estudiamos en los libros y que tienen que ver con esas prácticas. Están viendo dos portadas que para mí son claves en esta conversación y una imagen de esa Isabel que incluso sin dientes podía sonreír porque había una señorita Lely que la invitaba a la biblioteca, que la invitaba a pintar, que la invitaba a bailar y que la distinguía en una ciudad de provincia del interior, con su mirada. El primer texto es el Orbis Pictus de Comenio, el fundador de la didáctica, y con esta obra invito a volver a pensar las prácticas. El segundo texto es John Dewey, otro padre de la didáctica, un padre amoroso que supo recibir en su casa a niñas que habían perdido sus familias y que los hizo sentir hijos, hijas, junto a los hijos que inicialmente formaban su propia familia. Comenio y Dewey, para dar cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene el ambiente. Los ambientes hechos de literatura, los ambientes hechos de artes, estemos en la escuela que estemos, incluso la más pobre o la más rica. Dice Dewey, el ambiente es verdaderamente educador en sus efectos, en la medida en que un individuo comparte o participa de una actividad conjunta. Porque al realizar su participación en esa acción asociada, el individuo, las niñas, los niños, las niñas, pero también los adultos, se motivan, ¿sí? Se apropian de un propósito, se familiarizan con un método, con materiales, adquieren destrezas y fundamentalmente saturan el espíritu de emociones. Ambientes. Construyamos ambientes. Construyamos ambientes a partir de las imágenes, cualquiera sea su soporte. Y en ese construir ambientes aparecen dos referencias. Ahí hay algunos desplazamientos al importar los slides, pero no es sustancial, que tienen que ver con textos mucho más recientes, que tienen que ver con una manera de pensar los ambientes en términos de territorios. Territorios donde se haga lugar al canto de los pájaros, pero no solo por la materialidad y por el sonido del canto de los pájaros, sino por el desplazamiento que eso puede producir hacia el interior de las ciencias. Vinciane Desprez, una filósofa belga, posición central en el campo, que escucha un pájaro en su ventana y eso la moviliza a recorrer kilómetros y kilómetros para ir a juntarse con un investigador que dice que los pájaros, y acá tenemos otra niña de la familia que dice, que los pájaros están muy interesados en ver la interacción entre ellos, más allá de marcar el territorio para comer o para aparearse. Que los pájaros pueden
dejar un gusanito o una semillita para mejorar la imagen que otros pájaros tienen de sí mismos. Y el otro texto, un texto de nuestro maestro notable, Ailton Krenak, quien nos dice que estamos en la Pachamama y que no hay fronteras. Podemos pensar arriba o abajo del Río Grande, podemos pensar al este o al oeste de la cordillera de los Andes, podemos pensar de este lado o del otro del océano, de los océanos. Lo importante es pensarnos juntos en una tierra de la cual todos, todas somos responsables. Esos ambientes nos interesan. Y ambientes y escenas educativas que están en directa relación con un objetivo, con un desafío para la educación cultural y artística y que militan el derecho a la educación artística y cultural en el marco de los enunciados de UNESCO en su Agenda 2030. Y ya no solo del que tiene que ver con una educación inclusiva, sino de todos ellos, a partir de la posibilidad de integrar saberes, de integrar acciones, de integrar territorios, de integrar metas. Y es así como llegamos a una de las páginas de una niña hecha de libros, esta en la cual, en medio de tanto gris, se colorea la casa a partir de las ilusiones que las artes siembran en ellas. Una imaginación que tiene que ver, decía hoy, con el ser curiosos, curiosas, pero también con la posibilidad de ser creativos, tanto en las instancias de producción como de recepción de estos materiales para las infancias. Y es así como llego a esta serie de textos que elegí inicialmente para compartir. Hace un par de días les envié a Luisa y a Francisco mi mesa de libros, una mesa que estaba cubierta de lecturas que inicialmente había seleccionado para compartir hoy y que bueno, a medida que fueron pasando los días y se acercaron las horas prontas a este encuentro, tuve que ir eligiendo algunas y dejé afuera otras. Y la primera que traje es un texto que me gusta mucho, un libro álbum. Fíjense que repongo la imagen, la figurita, como a mí me gusta decir, porque nos formamos en tiempos en los cuales en la escuela nos pedían la figurita que era o del Villiquen o del Anteojito, las dos revistas que teníamos en Argentina. Y no obstante eso de la figurita, traigo el texto porque me interesa reponer la materialidad. Me interesa insistir en la importancia de habitar las bibliotecas y de proporcionar, brindar textos para que las infancias puedan dejar andar su imaginación. Y este texto es un texto de un querido ilustrador, Fernando Rosia, junto a Luciano Saracino, que se titula Sueños. Con Fernando, tiempo atrás pintamos un mural. Bueno, pintó él, pero de algún modo también quienes lo acompañamos estuvimos ahí orquestando la obra, acá en mi ciudad. Me escribe Fernando: querida Isabel, los sueños son puertos para salir y llegar. Los sueños son puertos para salir y llegar. Y pienso en los sueños y su relación con la poesía. Tienen mucho que ver sueños y poesía porque la estructura del psicoanálisis es similar a la estructura literaria de la metáfora y de la metonimia. Ambos operan de la misma manera. Y entonces leo. Aquella vez Jotaru soñó que buscaba. Soñar que uno busca algo. Soñó que buscaba. En el desierto que divide los dos mundos,
le preguntó, siempre tengo la precaución, disculpen, de que nuestras especies de compañía no participen de la conferencia, pero hoy se hacen presentes. Les decía entonces que soñaba que estaba entre mundos. Y dice, en el desierto que divide los dos mundos le preguntó a la flor roja, ¿has visto tú lo que estoy buscando? Pero la flor roja nada le contestó. La historia avanza por distintos territorios, atraviesa desiertos, atraviesa paisajes nevados, truenos, relámpagos, el fondo del mar, la luna llena, elefantes, dragones, y hacia el final leemos, y la luna resplandeció, hermosa, al ver que amanecía. ¿Y la historia cómo termina? Recuerden que es un niño que sueña y que le pregunta a la flor roja acerca de qué es eso que está sucediendo. Y entonces, a lo largo de esa travesía, lo que encuentra finalmente en ese entre dos mundos es una niña. Y dice, entonces, Jotaro y la niña desandaron el camino. La flor roja, esa a la cual le preguntó, lo saludó y las dos pequeñas y los dos pequeños rieron. Y aquella risa era la risa más hermosa que alguien haya escuchado alguna vez en el mundo de los sueños. Los dos habían soñado que jugaban y jugando se despertaron. Cuando se conozcan despiertos, ya nada los separará, porque dicen los que saben soñar que existen las amistades verdaderas, son las que nacen en el sueño. Si hay algo que hace que hoy nos encontremos, Luisa, Francisco, Eugenia, del otro lado de la pantalla y seguramente tantas de ustedes, tiene que ver con que nos hayamos soñado, con que en sueños nos hayamos encontrado, a tal punto de que cuando efectivamente eso sucede en la vida, entre comillas, real, nos reconocemos. Sobre los sueños y la poesía. Y sobre la importancia de hacernos preguntas. Las niñas, los niños todo el tiempo preguntan. ¿Sí? Hay algo que es constitutivo, entre muchas otras cosas, y eso es la pregunta. Y traigo una edición, traté de buscar textos que tuvieran mucho que ver con las editoriales que tanto hicieron por las infancias en la Argentina. Los libros de ediciones Coligüe, de una serie económica en blanco y negro que se llamó Los Morochitos. Hoy seguramente esa serie se llamaría Los Marrones. Y en las preguntas, que son unas de las preguntas que Pedroni se formula, que Pedroni, valga el lapsus, Pedroni es nuestro poeta de la Pampa gringa, que Neruda se formula, leemos, por ejemplo, ¿cuántas abejas tiene el día? ¿Quién canta en el fondo del agua de la laguna abandonada? ¿Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro? ¿Cómo saben las estaciones que deben cambiar de camisa? Cuando veo de nuevo ¿el mar me ha visto o no me ha visto? ¿Cuándo lee la mariposa lo que vuela escrito en sus alas? ¿Es este mismo el sol de ayer o es otro el fuego de su fuego? ¿Y por qué traigo las preguntas? Una, porque tienen que ver mucho con las infancias, pero también porque es algo que podríamos aprender les adultes de las infancias, y es algo que el propio García Canclini, cuando le preguntaron, ¿usted daría hoy otras respuestas? Él dijo, en realidad lo que cambiaría, lo que cambiaron, no son las respuestas, son las preguntas. Y así llego
a este otro texto que también compartí con Pancho y con Francisco, y que Francisco generosamente compartió con Luis, y que también se fue para el otro lado de los Andes, de la mano de Roxana. Comparto un libro cartonero. A veces las editoriales son económicas, son estas que podemos tener en las instituciones públicas. Mi universidad tiene una gran editorial que es Ediciones UNL, pero también ha abrigado la Facultad de Humanidades y el CONICET una editorial cartonera. Y dentro de esa editorial cartonera hay varias colecciones, yo dirijo una, bueno, otras colegas dirigen otras, otros colegas, y elijo un texto maravilloso de uno de nuestros grandes ilustradores, Isvan, alguien que ilustra con una tijerita, curiosamente no pinta, o pinta sí, pero recortando, y trae un texto en el cual Isvan nos cuenta su infancia en el cuadro de honor, quienes andaban bien en la escuela, quienes sacaban buenas notas, aparecían en un cuadro de honor que se mostraba para toda la institución. Y era todo un desafío, pero también era toda una responsabilidad estar en ese cuadro de honor. Y en este texto, Isvan nos cuenta esa infancia en la cual él no jugaba a la pelota. Él, mientras sus amigos jugaban a la pelota, los dibujaba. Una infancia en el Trébol, en otra ciudad del interior, donde no había bullying, donde una maestra de dibujo les había enseñado que dibujar era tan importante como jugar a la pelota. ¿Por qué lo muestro? Porque me encantaría que pudiéramos multiplicar estos textos cartoneros. Se llaman cartoneros justamente porque le compramos el cartón a una cooperativa que recoge y lo vende como alternativa frente a una economía mucho más apretada y más compleja, y se compra a un precio que efectivamente respeta ese trabajo. Y es un texto que hicimos en talleres, siempre hacemos 2 libros, cada tallerista hace 2 libros, uno para llevarse y otro para luego echar a andar, para compartir en estos encuentros. Y me escribe Isvan para Isabel con la alegría del reencuentro y el amor de siempre. Y en la última página, Isvan nos regala su firma original y el número que da cuenta de que es una edición, de que es un ejemplar numerado. Bueno, a veces estos temas traen ciertas memorias a la garganta, me animaría a decirlo de este modo. Pero quizás ese formato sea un formato demasiado grande para nuestras infancias, y entonces les traje estos otros libritos cartoneros o de editoriales independientes, Suspiro, que no necesariamente son textos para niñas en su origen. Piensen en los nombres: Rebeca Solnit, Úrsula Le Guin, y sin embargo son textos que circulan y que durante el fin de semana le leí a unos sobrinos, sobrinas del corazón. Y eso es algo que me interesa remarcar. No hay literatura, y este es un debate que ya nos dimos, no hay literatura para niñas y literatura para adultos. Hay buena literatura. Hay buena literatura que hace que un García Lorca, en ese romance de la luna, sea escuchado por un adulto
o por un niño y que hoy sea revisitado por un Didi Uberman, inspirando la exposición o una de las exposiciones centrales que podemos visitar en Madrid, en la cual Didi Uberman revisita la categoría de duende, que en algunas culturas es la categoría de demonio. Editoriales independientes que favorecen, que facilitan el encuentro entre escritores y lectores. Leo una página de Úrsula Le Guin, trae, por favor, cosas extrañas, vuelve, por favor, con cosas nuevas. Y avanzamos hacia un penúltimo texto de esta serie que traje para compartir, que es el premio Lumen de novela 2024 de Natalia Litvinova, una gran poeta nacida en Bielorrusia, que se radica en nuestro país, que migra después del desastre de Chernobyl y que recibió recientemente el premio Lumen de novela, por este texto que tanto tiene que ver con su historia, con su vida. Las luciérnagas es el nombre que le dan a las personas que estuvieron expuestas a la radiación luego del desastre de Chernobyl. Pensemos en esa imagen. Y traje a Natalia porque me gusta mucho su poesía. Ella es la directora de la editorial Yantén en Argentina, y es una enorme poeta, pero también es una enorme narradora, y la traje por dos últimas escenas de infancia que tienen que ver con estas experiencias que posibilitan la imaginación. La primera que les voy a compartir se llama Carrusel y dice: piensen, una niña que migra de Bielorrusia con el trauma de Chernobyl y se instala con su familia como puede en Buenos Aires. La maestra se llama Rita. Es delgada como una espiga y tiene el pelo negro y abundante. Siempre usa la misma pollera, además de un guardapolvo corto. Cada vez que me mira sonríe y se le arruga la frente. Me habla lento y fuerte, y yo asiento con la cabeza. Revisa si anoté bien la tarea y pregunta varias veces si la entiendo. Me acaricia la cabeza y todos los días me pregunta: ¿qué desayunaste hoy? Respondo siempre lo mismo: té. Es la respuesta más breve y me sirve para que ella me deje en paz. Aunque los meses pasan y aprendo rápidamente nuevas palabras y frases más complejas, la maestra siempre persiste en hacerme la misma pregunta, y yo continúo girando en ese carrusel que construimos juntas, repitiendo una y otra vez: té. Pero en realidad me encantaría decirle: te engullo, te mastico, te incorporo, para que nos quedemos una dentro de la otra, en silencio, si no podemos hablar de otras cosas. Y de la mano de Natalia, muchas veces las maestras, mi mamá fue maestra durante más de 30 años y muchos años en primer año, y el preguntarles qué desayunaste hoy tenía que ver con saber si habían comido, y si no lo habían hecho, con reforzar esa comida del día con algo de la cantina, un yogurcito, decía mi mamá, o unas galletitas que le ponía en el bolsillo del guardapolvo. En otro de los textos que integran Luciérnagas, Natalia escribe las cosas que no entiendo de la nueva escuela. Y yo no voy a leerlas, porque no quiero fijar lo que ella no entiende. Hay muchas. Por ejemplo, que haya tantos actos, que la directora quiera que mis padres vengan a todos los actos, que mis padres no quieran ir porque no entenderían nada, que los chicos
puedan hablar en clase sin levantar la mano, que puedan hablar entre ellos, que puedan correr por el aula, bueno, etcétera, etcétera. Y hacia el final dice, las cosas que me gustan de la escuela, que en el patio haya un jacarandá. Son esos árboles originarios de la yunga salteña, de la yunga tucumana, del noroeste de nuestro país, donde hay un microclima, y tienen unas flores celestes, violáceas intensas. Tienen el color de los ojos de los familiares que Natalia dejó en Bielorrusia. Me animo a hipotetizar que por eso le gustan. Sobre las escuelas en tiempos de migraciones. Y a partir del relato de Natalia, pienso en tantas otras migraciones, en tantos otros países, en tantos otros desplazamientos, por tan tristes motivos. Y avanzo, porque no me quiero quedar ahí. Y avanzo y les comparto uno de los textos más amorosos y más mágicos que podría recitar de memoria. Vi un árbol. Vi un árbol con frutos negros charolados. Piensen en ese árbol, un árbol con frutos negros charolados. Los frutos se volaron. Los frutos se volaron. Eran bandadas de tordos azulados. Mercedes Mainero y Gustavo Roldán. Y esta es una invitación a que a través de la escuela y a partir de lo que les podamos leer y mostrar y dibujar y pintar y bailar y cantar, volvamos nuestra mirada sobre esos frutos charolados, el charol negro de los zapatos, el charol negro de esos frutos que cuando se produce el cambio de guardia, y Francisco sabe de eso, se levantan de los árboles y vuelan. El cambio de guardia es ese momento en el cual en la laguna, en el río, cambian los sonidos, es el atardecer. Hay pájaros y animales que vienen a dormir y hay otros que se despiertan. Y todo eso con unos gotones gigantes de rocío que engalanan la noche. Y entonces sí, nuestra casa es de colores, nuestra casa está llena de luces, nuestra casa está llena de árboles y también de picos nevados y de cielos rosados y de chimeneas con estrellas luminosas en las Navidades, porque es una casa que más allá de donde vengamos, está llena de poesía. Soy una niña hecha de libros. Vengo de un mundo de historias y sobre mi imaginación, sobre todos esos libros, sobre todo ese mar de palabras, yo floto. Porque la imaginación no tiene límites. Y esas son las sinfonías que hoy traje para compartir, sinfonías que le hicieron lugar a la emoción, al carraspeo de la garganta, a las especies de compañía de las cuales tanto nos enseñó Donna Haraway, a la posibilidad de escucharnos y de compartir nuestras historias, vivamos en la ciudad que vivamos, aprovechando lo mejor que las tecnologías nos traen, alfabetizándonos en nuevas plataformas, sin límites. Me gustaría, porque nos está acompañando desde temprano, compartir desde el chat un texto de Eugenia Sacia,
me va a emocionar mucho porque es una exalumna que acompaño hace muchos años en distintas instituciones, primero en la Escuela Provincial de Artes Visuales, después en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, en el medio o en el marco de una residencia en Diamanchina, en el Festival de Invierno de Belo Horizonte, de la UFMY, y ahora también a la distancia con un texto acompañando su primera exposición individual luego de emigrar a España desde Argentina. Escribe Eugen en el chat: en algún sitio escuché que al final todos venimos rotos de algún lado y somos niños deseando que alguien nos quiera. Bueno, y esta sinfonía de Isabel me lleva a pensar en la importancia que tienen esos mundos que creamos a través del arte, de las palabras, la música, los espacios, los gestos para las infancias de hoy. Y es que de la amorosidad de esos mundos depende los adultos niños que llegarán a ser. Adultos niños que se sepan amados y no dejen nunca de creer, crear y jugar. El mejor texto, el mejor en síntesis para esta tarde de palabras, de imágenes, de migrancias y de emociones que estamos compartiendo. Gracias, Isabel, Bueno, gracias por este regalo. Gracias, Eugenia, por unas palabras también tan sensibles para acompañarlas. Te agradezco, me confunden ya en estos planos y no me sale hablar primero personalmente. Te agradezco este regalo que nos hiciste en esta tarde, en este viaje, por tu biblioteca, por tu infancia, ¿no? por esta sinfonía de lecturas, de curaduría, de maestra, y te agradezco por habernos abierto esta biblioteca de dragones y princesas, y de mucho barro, como también nos decías. Como siempre es un placer compartir, escucharte, es revivir, y bueno, me vuelvo a me quedo muy interpelado por esta idea de ampliar el mundo que nos propones a partir de la infancia, y una pregunta me sale, no sé si pregunta, pero por ahí para dejarla, no sé si para responder, pero sí pensar, tu presentación, tu tarde de hoy me hizo pensar en cómo el arte, es una forma de educación crítica, ¿no? Una forma de alfabetización crítica, ¿no? Mientras te escuchaba me acordaba de una historia que me contó un querido maestro y amigo en común, Luis Porta, que en sus clases de pedagogía nos contaba una anécdota de un viaje de Freire, ya no me acuerdo con detalle, pero era que donde Freire se subía a un colectivo y ve que un niño estaba con su padre haciendo un dibujo. Y el padre le pregunta, lo interpela a ese niño, bueno, ¿qué estás dibujando? Y él dice, nuestra casa, bueno, un poco como esa escena que vos mostrabas, ¿no? De la casa, en la imaginación. Y el niño le responde al padre, porque el padre le dice, pero nuestra casa no es así como vos la estás dibujando. Y el niño le responde, bueno, nuestra casa puede no ser así, pero en la casa de mis sueños tiene chimenea, árboles, y me interpeló mucho, me emocionó volver a reescribir no solamente mi historia de la niñez y de ese cuadro de honor también, de esas alusiones a las cuales hablabas también del arte, sino de pensar, ¿no? Me quedo en esta enorme reflexión de cómo el arte es una forma de educación y que es necesariamente crítica, ¿no? Porque esa historia, bueno, que encontré entremezclada de Freire venía a razón de decir cómo ese niño daba cuenta de una alfabetización crítica. Y en ese sentido te pregunto, ¿no? También de qué manera crees que podemos, que el arte puede colaborar para que esa imaginación nos permita también, transformar, ¿no? Estas normas sociales y culturales que son tan tristes, ¿no? Como esas noticias que vos las caracterizabas de ese modo.
No sé, es una reflexión, quizás de pregunta, como abierta, pero bueno, primero el plano este de agradecerte esta sensibilidad y agradecerte cómo esta sensibilidad nos interpela en toda la vida, ¿no? Más allá de la posición, del encuentro y del sentido. Me quedo muy interpelado al escucharte y me pregunto en voz alta de qué manera esa imaginación, ¿no? que propone la infancia, me encantó escucharte también en esa similitud de infancia como arte y como tiempo, ¿no? Como esa posibilidad de viajar, como vos nos propusiste en este encuentro y me queda como esta reflexión, que creo que es lo que nos interesa pensar también en el observatorio, ¿no? Pensar cómo la imaginación de los niños nos puede permitir otras normas sociales, culturales, otras formas de vincularnos. Así que te agradezco la lucidez y para, para que nos acompañes en estas preguntas. No fui muy ordenado, pero sí estoy muy conmovido y agradecido, así que en serio, en términos personales, muchas gracias por y todos tus gestos, que siempre son de esa niña, imaginando que, que el mundo es arte y que el mundo es educación, en su plenitud. Pienso, Francisco, que lo interesante es hacerle lugar a las infancias y a las juventudes para que otros mundos eh, sean posibles y confiar en la imaginación y saber que si buscamos una escuela creativa, no tenemos las últimas respuestas. Que una de las condiciones para que la creatividad tenga lugar, y pienso en los valiosos aportes de nuestra maestra Alicia Camillioni, una enseñanza orientada al desarrollo de la creatividad, eh, tiene que hacer lugar a la imaginación, a la curiosidad, a la posibilidad de no tener respuestas definitivas, y a la posibilidad de pararnos un poco más allá de los absolutos. Eh, Esa es un poco la idea. Eh, las artes, pero también las ciencias. No haría una diferencia respecto de solo de lo artístico, sino que invito a volver a pensar las prácticas de la enseñanza y las prácticas del aprendizaje desde una perspectiva crítica que le hacen lugar a todos los contenidos, entre ellos las artes, con una mayor libertad, con una mayor creatividad, con nuevas preguntas. Parecen obvias estas respuestas, pero no necesariamente esto sucede. La posibilidad de soltar y de confiar. Si hay algo que yo aprendí trabajando en el campo artístico, es que tenía que saber esperar y que tenía que confiar y que iba a acontecer. Que eso en lo cual estábamos trabajando y a lo cual le habíamos destinado tanto esfuerzo, iba a terminar siendo una celebración. Y yo compartía el texto de Eugenia, con Eugenia hemos participado en bienales, en muchas ediciones de la Bienal de Arte Joven de la UNL y también en el Festival de Invierno de la UFMG de Brasil, y eso es lo que aprendimos, es parte de lo que aprendimos. Bueno. El encuentro. Yo salí corriendo porque justo me mencionaste el libro de Camillioni que estaba leyendo ayer, Sí. preparando para la clase. Y pensaba en eso también. Por eso quise, bueno, no lo encontré en la rapidez, pero... Bueno, invitamos a buscarlo porque lo presentamos con Luis Porta también y está en el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, porque es el texto del el discurso en ocasión de recibir el doctorado honoris causa de nuestra institución. Gracias. Y gracias también por emocionarnos con esas narrativas de maestras, una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Que vuelven. No sé, Luisa, si querés compartir. Sí, quiero
también agradecerte, Isabel, porque fue conmovedor todo el camino, todo el viaje al que nos llevaste. Como siempre, yo me quedo con una sensación de agradecerme a mí también por darme el tiempo y el espacio de esta escucha, y te agradezco por la generosidad de lo que compartes y de cómo lo armaste. Y quería decir también que nos diste el primer libro del observatorio, lo cual va a ser como algo muy bello y muy importante, y siempre vamos a traer de nuevo como una celebración justamente de esto que se abre desde las letras. Entonces, exacto, hermoso. No hay dos iguales porque son ediciones únicas. Sí, gracias también por recordarnos la importancia de la imaginación. Y pensando en Mariana Ascenso Antier, también nos trajo la imaginación, el juego y el acto mágico, que al final es crear. Y desde ahí, esta semana, toda la semana he estado pensando en eso, y hoy vuelve y como que vuelve y aparece. Entonces, hermoso. Y bueno, estamos acá justo para acercarnos a las infancias y abrir espacios. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Bellísimo. Muchas gracias a todas y todos también por acompañarnos, y nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo fuerte, un sueño, Isabel, tenerte esta tarde con nosotros. Abrazos desde el litoral. Gracias. Vamos.